Bueno, y acá en los estudios de ATV Santa Cruz estamos acompañados por los abogados del presidente del directorio de ATV, Marcelo Hurtado. Está con nosotros el doctor Carlos Subirana, Carlos Eduardo Subirana y Juan Ramón Quesada, que están siguiendo de cerca el caso Hurtado. Doctores, muchas gracias por estar acá con nosotros. Por la invitación. ¿Cuál es la situación de Marcelo Hurtado? Él está en libertad, con libertad simple, no irrestricta, porque tiene medidas cautelares. En primer lugar, gracias Pedro, reencontrarnos después de mucho tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy seguidor de sus programas. Muchas gracias. Y nos conocemos de mucho tiempo. Sí. El tema, pues, hace un par de semanas ya se acabó y llegó el momento de dar a conocer al pueblo de Bolivia la verdad. ¿Qué pasó con Marcelo Hurtado? Altos autoridades del gobierno, más el ahora fiscal de distrito, más el famoso y valeroso coronel Rojas, que era la mano derecha del jefe de esta organización criminal, Murillo, Yerko Núñez. Ellos fueron el 27 de diciembre aquí en Torres Alas, porque el delito se hizo en Santa Cruz. Ya. Le plantean el abogado Cosío de que para resolver sus problemas, o sea, la denuncia. Era abogado, no era fiscal de Distrito de La Paz. Por eso iba a decir, en la denuncia la hace un señor Ábrego, que le he pasado yo 5 o 6 firmas del estudio grafológico que son diferentes de la misma persona, sencillamente porque ese señor Ábrego no existe y el carnet de identidad pertenece a otra persona. O sea, y armaron un caso, pero lo armaron, estaban embriagados de poder, que lo armaron tan mal el caso que inventaron un nombre. Creo que le vamos a pasar a Pedro las 5 firmas diferentes y obviamente le hacen una imputación, lo llevan a La Paz, pero a los fiscales les da vergüenza ir, porque no había nada. Y le dan libertad pura y simple, pero no lo dejan salir de celdas judiciales. Posterior viene la denuncia del senador Ortiz, después la denuncia de una señora González, Carmen Eva, senadora también, y viene una serie de presiones que ya lo hemos demostrado y se ha demostrado a través también de grabaciones. No se olvide que hasta el cuestionado coronel Rojas presentó una grabación donde acusaba a un enviado del fiscal de Distrito de La Paz, Cosío, de lo mismo, de pedirle $15.000. Yo la verdad no le entiendo a Rojas, porque Rojas tenía $1 millón, ¿no? Entonces esta gente quería hacerse con ATV, con todas las acciones de ATV. Digo, hay 3 denuncias que se presentan contra Marcelo Hurtado. Denuncia 1, presentada por un señor de apellido Ábrego. Inexistente. Inexistente. Inclusive, si nos ayudan, ahí yo he dejado en portería, he dejado la firma. La segunda denuncia es presentada por el que fue ministro de Economía, pero en su calidad de senador, Óscar Ortiz, también siente una denuncia. Y la tercera denuncia por Carmen Eva González, también senadora. Es lo mismo, enriquecimiento ilícito, exactamente lo mismo. Las 3 denuncias eran por lo mismo. Sí, y porque la primera denuncia con este fantasma, digamos, inexistente, no lo lograron meter preso, hizo una segunda denuncia el senador Ortiz, que tampoco él fue, es posible, digamos, no, todavía hay que creer de que no es delincuente, sino ingenuo. Entonces, no le hicieron mucho caso, entonces vino la avesada, prontuariada Carmen Eva, conocida, y hace una denuncia y en 4 horas le saca mandamiento de premio al doctor Marcelo Hurtado. Es con esa denuncia que él termina con detención preventiva. En Palmas, en San Pedro. Y todos los días eran las declaraciones públicas que vamos a mostrar más, como por ejemplo una del ex ministro que decía: Marcelo Hurtado sacó $15 millones de dólares de Estados Unidos. Después le vamos a mostrar las pruebas y contrapruebas. O estaba Carmen Eva o estaba Murillo, o lo presentaban como si fuera miembro de algún jefe de la Al-Qaeda, con los rostros cubiertos de las fuerzas del orden. Lo tenían, hacían todo eso. Pero nosotros tenemos 2 acciones. Una, que estamos trabajando con un grupo de abogados, con el doctor Quesada, que es socio nuestro, en La Paz, que se ha conseguido, él le va a explicar, ya la revocatoria de la detención en San Pedro, le dieron domiciliaria, ya está revocada la domiciliaria y está con una libertad bastante cómoda. Perdón, de las 3 denuncias, ¿se hace un solo proceso o 3 procesos? En realidad quedan 2 técnicamente y no va a quedar ni uno.
Juan Ramón Quesada es abogado. Marcelo, buenas noches. Marcelo Hurtado en este momento tiene libertad simple. Esto significa que tiene locomoción dentro del territorio nacional, pero todavía está con arraigo. El día de la anterior semana, jueves 12, fue su audiencia de apelación mediante la cual se terminaron de levantar algunas retenciones que tenían. ¿De uno de los procesos? De uno de los procesos, porque el otro está con libertad irrestricta. Okay. En este segundo proceso, llamémoslo la señora Carmen Eva González, él se encontraba detenido preventivamente, además de arraigado y una serie de cosas más. Ahora él solamente cuenta con un arraigo y ya puede presentarse incluso a trabajar. Él está con arraigo en ese... Está con arraigo ahora. Le explico un poquito. Son 3 procesos. Uno, que lo inician con un nombre ficticio, claro, que es el caso 1521. Este es por legitimación de ganancias ilícitas. En ese caso está puro cerrado. Y simple, porque el fiscal, como lo explicó bien el doctor Carlos Subirana, tuvo hasta vergüenza de ir a la audiencia y no se presentó. Ese caso está cerrado. Está abierto. ¿Está abierto? Sí, ese caso se encuentra abierto y lo han acumulado al que presentó el senador Oscar Ortiz. Pero escuche por qué denuncia el senador Ortiz. Conducta antieconómica, el señor Hurtado no es funcionario público. Incumplimiento de deberes, el señor no es funcionario público. Uso indebido de influencia, el señor no es funcionario. O sea, ¿se da cuenta? Son denuncias que no tienen pero ni pies ni cabeza. Por lo tanto, hasta el Ministerio Público le da vergüenza si tira eso y acumulan estas 2 denuncias y dejan esa abierta por si acaso, hasta que encuentran una persona indicada que toma la rienda y dice, bueno, conmigo vamos. Y tenemos el resultado de una detención indebida. Está el doctor Carlos Eduardo Subirana. Dentro de estas denuncias contra Marcelo Hurtado se habla, se dice, estipula en la denuncia de que Hurtado habría sacado del país para llevar a Estados Unidos 15 millones de dólares. El problema es el siguiente, ¿no? Había una rosca de senadores que luego fueron ministros de este gobierno de transición, donde trataron de desacreditar al empresario Marcelo Hurtado a como dé lugar. Entonces, uno no necesitaba ir a revisar el cuadernillo de investigación, tenía que ver la conferencia de prensa que daba el senador Ortiz para enterarse cómo iban a ampliar esos casos. Entonces, en este caso, el senador Óscar Ortiz Antelo, quien lo utilizaron aparentemente de vocero y de persecución para los casos de Marcelo, el licenciado Marcelo Hurtado, el doctor, perdón, Marcelo Hurtado, lanza también denuncias falsas, se inventa. ¿Quién le habrá dicho? Se inventa de que una de las empresas de salud, de Provida en realidad, de seguro, quien guardaba fondos de sus beneficiarios, habría transferido ilegalmente a Estados Unidos 15 millones de dólares. Entonces, inmediatamente la empresa sale a desmentir esas transferencias porque había una serie de denuncias simplemente para desacreditarlo y mantenerlo en vigencia para seguir inventándose procesos para lograr extorsionar al doctor Marcelo Hurtado. ¿Sí? Es sencillo. El poder político, el servilismo de fiscales y la difamación y la calumnia diaria tenía un único objetivo: hacerse de la red ATV y de $1.500.000. No era más. Ahora, yo incluso hablé con el ex senador, ex ministro, y a mí me parece rarísimo que ella haya sido parte de esta organización delictuosa. Pero, ¿por qué ha sido una acusación falsa? Que la autoridad de pensiones y seguros puede certificar y ha certificado que no es evidente, que la misma empresa dice que no es evidente. Entonces, yo siempre le pregunto al senador ex ministro cruceño Ortiz Antelo, Óscar, hermano, le digo, podría decirle, yo creo que te han utilizado como tonto útil. Entonces ahora Ortiz va a tener que escoger o entre ser tonto útil o ser parte de esa pandilla. Perdón. Porque se ha ido ampliando esta... Perdón, para ir cerrando la entrevista, Marcelo Hurtado, en la nota que acaba de antecedernos, él indica de que va a afrontar los procesos que tiene, lo que nos explicaba el doctor Quesada, pero además está en la libertad y su derecho de iniciar acciones legales. ¿Contra quién?
¿Ya inició? Se está ampliando. Inicialmente era Cosío, se está ampliando al tristemente célebre Coronel Rojas, a Arturo Murillo, a Yerko Núñez y a Óscar Ortiz. ¿Qué delito? Extorsión, coacción, amenazas. Son delitos que le han hecho porque querían hacerse de ATV y de $1,5 millones, y por eso es que eran las conferencias de prensa, por eso es que era el escándalo, por eso es que deshicieron la reputación. Y el doctor, que hay que decir, Marcelo Hurtado, podía haberse escapado como cientos de personas. Él decidió afrontar, porque si se hubiera escapado, ahorita estarían, digamos, aquí, estarían dirigiendo este programa, vaya a saber quién, digamos. A lo mejor, y en eso hay que ponderar, hay que decir de que se tiene que hacer justicia, tanto como en tumbar los casos armados, como en llevar adelante a la cárcel. Y no hemos anticipado para que tengamos tiempo, porque esto van a empezar a tener docenas y docenas de procesos, ya han llegado organismos internacionales. Pero, ¿por qué no le ampliamos la denuncia a Carmen Eva González? A la senadora. Sí, que hizo lo mismo, pero todo Bolivia, todo el pueblo de Bolivia la conoce. Sería como ampliarle al Vinchita, ella es prontuaria, una delincuente prontuariada, y sería como darle un machetazo al agua. Bien. Quiero agradecerles a los tres abogados de Marcelo Hurtado por estar acá con nosotros y explicar sobre este caso. Resumiendo, Marcelo Hurtado, libertad pura y simple, en uno de los procesos todavía pesa un arraigo que está en trámite para dar el arraigo, continúa siendo el presidente del directorio de ATV e iniciará procesos legales contra las personas que él considere conveniente, como nos acaban de indicar sus abogados. Vamos a la pausa, volvemos.